Bueno, este video se tratará sobre las características y aplicaciones de los tiristores. Los tiristores son dispositivos semiconductores que se emplean generalmente en la electrónica de potencia, ya que a sus características podremos diseñar diferentes tipos de circuitos de control, ya que los tiristores generalmente llevan una compuerta que al inyectarle un pulso podemos controlar la fase del circuito. El primer tiristor que veremos será el SID. Por lo general, un SID es activado al aplicarse un voltaje positivo de compuerta. Como podemos ver en el diagrama, el SID lleva el símbolo del MOSFET y de un triac. Eso quiere decir que combina las características tanto del transistor MOSFET y las características del triac. El MOSFET es conocido por su rápida conmutación, lo que genera una gran ventaja al aplicarlo en diferentes tipos de control. VCT. Estos tiristores son utilizados ya que son bidireccionales. Esto quiere decir que la corriente puede ir del ánodo al cátodo y del cátodo al ánodo hacia las dos direcciones y controlar la fase tanto negativa como positiva en el circuito de salida. El GTO. Ese tiristor es utilizado para controlar grandes voltajes y grandes amperajes. Como podemos ver en el diagrama, lleva el ánodo, el cátodo y el gate, que es una compuerta. Su estructura interna es de PNPN. El SCR. Ese tipo de tiristor es el que generalmente se usa más en la industria del control, ya que podemos inyectarle un pequeño pulso en la entrada o en el gate o la compuerta para poder controlar la salida. Este dispositivo es unidireccional, ya que solo funciona cuando la corriente va del ánodo al cátodo. Cuando la corriente se activa del cátodo al ánodo, este dispositivo funciona como un circuito abierto y no deja pasar la corriente. DIAC. Ese tipo de tiristor se genera por dos tipos de diodos Schottky en antiparalelo. Este tipo de dispositivo es bidireccional. La corriente puede ir del cátodo al ánodo y del ánodo al cátodo, siempre y cuando se cumpla el voltaje de disparo. Generalmente los DIACs se disparan entre 27 y 35 volts, pero idealmente un DIAC se puede disparar de 30 volts. Un triac. Un triac tiene la misma estructura que un DIAC, solamente que este lleva una gate, una compuerta que al inyectarle un pulso de corriente se puede controlar las fases. Generalmente es el DIAC el que dispara el triac. De esta manera, cuando se vence la ruptura del DIAC, significa que en ese momento el triac empieza a conducir. Los triacs son conocidos por su rápida conmutación, ya que de lo contrario se perdería energía en el momento de conducir la potencia. LASCR. Ese tipo es el SCR, pero se puede controlar a través de la luz. Esto significa que al inyectarle un flujo de fotones, entonces en el material se escapa un flujo de electrones, el cual dispara al tiristor. Combinación con elementos electromagnéticos. Esto se da en aplicaciones de disparo magnético, en el que ya no controlaremos solamente el ciclo eléctrico, sino también podremos controlar el ciclo magnético. Uno de los más utilizados es el control de velocidad de un motor, el cual se puede llevar con triac, DIACs o SCR. Como conclusión, estos tipos de tiristores son ampliamente reconocidos en la industria mecatrónica y electrónica, y su conocimiento tiene que ser indispensable para las generaciones
ingenieros y diseñadores para poder llevar una amplia ventaja. Eso fue todo, gracias.